Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Les damos la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado en la creación del movimiento Laudato Si Toluca. En esta ocasión nos acompaña Armando Javier Enrique Romo, quien es el coordinador del capítulo Toluca. Buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Bien, Carmelita, muy buenas noches. Bueno, estamos ya terminando el tiempo de la creación del Exactamente. 2022. Ya Así es. estamos al final. Así es, Armando. Y pues ahí todavía nos queda mucha encíclica que comentar. Eh, no pudimos, en realidad no pudimos acabar toda la encíclica antes de que terminara el tiempo de la creación. Sin embargo, pues aquí estamos ya, apenas casi empezando la encíclica en el capítulo 1. Pues bien, Armando, tendremos que seguir las lecturas entonces, los textos Laudato Si. No sé si me puedas hacer el favor de compartir la presentación, por favor. Así es. Entonces, no sé si le puedas dar pantalla completa, por favor. Según yo, ya está en pantalla. Ya está en pantalla completa, correcto. Entonces, por favor, Armando, si quieres dar la introducción. Bueno, aquí como se dice, el diagnóstico de la propia encíclica, el Papa habla del diagnóstico que es dramático, como nunca. Pero el desafío es fascinante. Nosotros que tenemos fe, vemos, juzgamos y actuamos. Y tenemos también que buscar ejemplos positivos de logros en la mejora del medio ambiente. Hay casos, cada vez más, que se van purificando algunos ríos que han estado contaminando durante muchas décadas. También se han venido recuperando bosques autóctonos. También se ha venido el embellecimiento de paisajes con obras de saneamiento ambiental o proyectos edilicios de gran valor estético o avances en la producción de energía no contaminante, en la mejora del transporte público. Queremos nosotros pedirle al público que nos está escuchando, que nos viene siguiendo, que estén atentos y cada vez son más los contenidos en los noticieros y la información que nos llega ya por todos medios de ejemplos en muchas partes del mundo de quienes sí están haciendo la tarea. Son algunos apoyos ya, políticas públicas de gobiernos locales, regionales, nacionales y algunas iniciativas internacionales y que están teniendo impactos positivos. Han venido reduciendo la degradación de la calidad ambiental. Por supuesto, va a ser poco probable que alcancemos el estado original, prístino de pureza de la naturaleza. Es lo que nosotros mismos en nuestra manera de vivir y de consumir hemos generado, lo que se dice la huella. Sin embargo, hay logros positivos. Nosotros queremos compartirles en la siguiente diapositiva. Si bien estas acciones no resuelven los problemas globales, pero confirman que los seres humanos todavía somos capaces de intervenir positivamente, como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado. Queremos compartir con mucho orgullo estas iniciativas de comunidades que viven apartadas. Ejemplo, vamos a activar acá lo que es el apuntador. El láser aquí.
Miren ustedes, aquí estamos señalando, esta es la techumbre de una casa de adobe. El adobe fue construido de manera solidario por los vecinos de una pareja que no tenían dónde vivir. Papá, mamá e hija vivían hacinados en un cuarto. Llega una iniciativa comunitaria durante la pandemia, se construyen estufas comunitarias y el concepto de comunidad es el que esa semillita, como el granito de mostaza, floreció y motivó a todos los vecinos y construyeron la casa de adobe. El otro tema, esta foto fue tomada en el 21. Como ya nos estamos acostumbrando a las sequías, tenemos que desarrollar algunas formas, gestos, como aquí dicen, eh, mm, pequeños gestos, acciones mm, con un impacto muy local, pero que si sumadas todas sí van a tener un impacto muy global. Y aquí nosotros vemos cómo están el agua almacenada en este depósito, se está usando de modo racional para lavar trastes, lavarnos las manos, bañarse. Cualquiera podría despreciar estas, pues gestos pequeños, ¿no? Que son, como dice aquí la encíclica, gestos de generosidad, solidaridad y cuidado con el medio ambiente, pero también cuidado con nosotros mismos, porque la calidad del servicio que obtenemos con utilizar esto, que es un problema, porque no hay un segundo uso para las botellas de PET, pero fueron diseñados esas innovaciones para contener agua. Y lo único que hay que hacer es invertirla. Y entonces tenemos nosotros eh, un lavamanos, un lavatrastes, inclusive una regadera para bañarnos. Estos son gestos que a veces son despreciables por pequeños que son. Pero ¿qué tal la sequía del 2022 en el norte del país? A lo que tuvieron que llegar allá, porque nosotros en el Valle de Toluca sí te padecemos del tema del agua, pero no como lo tuvieron ellos. Bueno, ahora tenemos la siguiente diapositiva. Así es, Armando. Yo creo que esos son pequeños, grandes gestos los que tú mencionas, porque el hecho de estar ya promoviendo, planteando este tipo de soluciones, pues son las que realmente nos pueden llevar a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. No las considero pequeños esfuerzos. Al contrario, son pequeños, grandes esfuerzos en el que el ser humano pues está buscando la manera de eh, reducir el impacto en el medio ambiente, los que tenemos la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Bueno, aquí me tocaría entonces leer un poquito lo que el Papa Francisco nos dice en el párrafo 59 de la encíclica. Aún no terminamos el capítulo 1, pero el Papa nos comenta que al mismo tiempo crece una ecología superficial, es decir, por un lado existen gestos muy positivos en el que la gente con entusiasmo está ayudando y está aportando ideas y trabajos. Y ya en este párrafo nos dice que al mismo tiempo crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos un derrame de petróleo en el que pues la gente se solidariza y empiezan a tratar de reparar el daño. Sin embargo, estos accidentes ya no deberían de suceder. Como sucede en épocas de profunda crisis, que se requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto. Mucha gente rechaza esta realidad climática, mucha gente lo considera algo negativo y como ahorita está de moda pensar solo positivo,
todo lo que es negativo, rechazarlo, entonces eso nos está llevando a una crisis más grave porque lleva a la inacción, precisamente. Pasamos de esos actos de buena voluntad, esos actos de mucha fe y de mucho trabajo para poder cambiar las cosas. Ahorita estamos viviendo una situación en que toda la gente rechaza lo negativo, entonces está rechazando la verdad y por lo tanto no está accionando como debe de ser. Si miramos la superficie más allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, nos dice el Papa, parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Pero no, ahorita ya estamos en un punto de quiebre en el que si no actuamos rápidamente, pues ya puede llegar a ser irreversible el daño que hemos hecho a nuestro planeta. El Papa nos dice que este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo, es decir, la comodidad de no hacer nada, la comodidad de que tal vez la tecnología lo va a resolver, tal vez un milagro, pero pues Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que actuar. El milagro no va a suceder si no le ayudamos nosotros a la creación para lograr ese cambio, esa transición. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes y actuando como si nada ocurriera. Mucha gente está en una indiferencia catastrófica, ¿verdad? Porque esa indiferencia, como les comentaba, pues es la no acción. ¿Podemos cambiar la diapositiva, Armando, por favor? Recordemos que la encíclica fue escrita en el año 2015 y que poco a poco, pues las cosas han estado aumentando, los eventos de clima extremo han estado cada año más graves, ¿verdad? Y aquí les presento esta fotografía porque la ONU, el panel de científicos sobre el cambio climático, nos alerta sobre la alarmante pérdida de biodiversidad que por el cambio de uso de suelo, acuérdense que se cambia el uso de suelo para dar espacio a la agricultura, para dar espacio a la construcción de casas, para abrir paso a la industria o a la minería. Entonces se está sacrificando los bosques que para nosotros son vida, se están sacrificando para dar paso al progreso humano, que ese progreso pues está entrecomillado, ¿no? Y por esta razón la ONU hace un llamado a todos los países del mundo para trabajar en la recuperación de los ecosistemas del planeta. Es un llamado urgente que nos hace la ONU. Y recordemos que acá en México se han perdido ya el 85% de los bosques y por eso es necesario recuperar y garantizar el oxígeno, el agua y la biodiversidad que cada niño del presente necesitará a lo largo de su vida. Lo necesitamos en el presente todos, no nada más los niños, pero el futuro de ellos pues está en grave riesgo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Armando? Aquí hay un poquito de estadísticas. En América Latina y el Caribe, a pesar de que 24.2% de sus áreas terrestres y el 17.5% de sus áreas marinas están protegidas, muchos ecosistemas se han degradado significativamente. Aquí tenemos una fotografía de la Amazonia. Y lo que amenaza el bienestar de las personas, el potencial eh, de, pues de estos bosques que se están perdiendo lamentablemente en la Amazonia. Y aparentemente no sucede nada, aparentemente Brasil no tiene una regulación, ¿verdad?, que se esté respetando cuando entró el actual gobierno, ¿verdad? Todas las disposiciones que se habían tratado de lograr en el Acuerdo de París, pues se fueron hacia atrás. Y la Amazonia, recordemos que la Amazonia es el lugar eh, que mejor conservaba el equilibrio de las lluvias, del clima en nuestro planeta. Y como se está devastando, pues el clima aún se está multiplicando ese daño que se está haciendo a todo el clima global, lo que amenaza el bienestar de las personas, el potencial de adaptación de los países al cambio climático y, en última instancia, la viabilidad de un futuro sostenible.
Entonces estamos siendo testigos de la devastación de la Amazonia. Como les recuerdo, la encíclica fue escrita en el 2015, pero del 2015 a la fecha, pues hemos estado siendo testigos, ¿verdad?, de esta devastación que sigue aumentando. La siguiente diapositiva, por favor, Armando. Y en México, pues tristemente, en el año 2019, debido a un programa, pues, para plantar aguacates, pues muchas personas por ignorancia incendiaron sus terrenos, como es mala costumbre de muchos mexicanos, y toda esa vegetación que tanto necesitábamos y que tanto le daba un equilibrio a nuestro país y al planeta, desde luego, porque lo que suceda en cualquier parte del mundo, pues afecta a todo el mundo. Entonces, estos incendios acabaron con una gran parte de nuestros bosques y de la vegetación que teníamos. Y a partir de entonces, pues empezaron las sequías muy prolongadas en México, mucho más fuertes, mucho más profundas. La desertificación ha ido en aumento. Entonces, ahorita en México, pues lo que tenemos que hacer es actuar para detener esas sequías que cada año pues son más evidentes. No sé si lo ha notado, auditorio de Plataforma Radio Digital, pero ahora tenemos menos lluvias que antes. Es decir, en años anteriores teníamos, a estas alturas de octubre, todavía teníamos lluvias muy intensas, todavía teníamos, pues no sé, más posibilidades de tener agua, depósitos de agua, para que se llenaran los lagos, los acuíferos, todo eso. Sin embargo, cada año esos días de humedad, esos días de lluvia van disminuyendo. Y pues México ahora es mucho más pronunciada esas sequías. Y si no actuamos ahorita para detener la desertificación, y si no recurrimos a una técnica que ha estado funcionando en China y en África, que se llaman barreras verdes, nosotros podríamos hacer lo mismo que ellos. Ahora ellos están regresando sus lluvias, el suelo se está recuperando después de una erosión tremenda, también por incendios, porque también en esa zona del mundo hay incendios y hay sequías y hay problemas muy graves, sociales, obviamente. Los cambios climáticos no nada más es el daño al medio ambiente, sino todo lo que se deriva socialmente en afectación de empleos y de todo tipo, de falta de agua, por ejemplo, que es lo más grave que está sucediendo. Entonces, estas sequías atípicas en México pueden agravarse si no tomamos las medidas que ya están tomando nuestros vecinos en África y nuestros vecinos en Asia, esas barreras verdes famosas. Pero para lograr esas barreras verdes es necesario conjugar varios aspectos. Tiene que estar el sector educativo, en el que se educa a la gente, en el que se invita a formar esas barreras en el norte del país. Tiene que estar el sector empresarial que utiliza el agua en sus procesos de producción. Tiene que estar el gobierno que aporte las plantas o las plántulas que se llaman para cada región específica del norte de nuestro país. Y tenemos que haber sus ciudadanos voluntarios que nos prestemos a esta tarea, pues es una tarea sí muy grande, que lleva mucho tiempo, pero el beneficio no tiene valor, ¿verdad? Ese beneficio que regresen las lluvias, que se rellenen los acuíferos, todo eso, pues traería esperanza a nuestro país de una recuperación ambiental urgente para un problema que se ha agravado cada año. La siguiente diapositiva, por favor, Armando. Y bueno, aquí le toca a Armando un poquito de su parte. Diversidad finalmente, reconozcamos que se han desarrollado diversas visiones y líneas de pensamiento acerca de la situación y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo.
en el otro extremo. Otros entienden que el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, solo puede ser una amenaza y perjudicar al ecosistema mundial, por lo cual conviene reducir su presencia en el planeta e impedirle todo tipo de intervención. Entre estos extremos, la reflexión debiera identificar posibles escenarios futuros porque no hay un solo camino de solución. Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en diálogo hacia respuestas integrales. Se habla de la ecología integral, se habla de la conversión ecológica. Cuando nosotros hablamos yo entiendo que un ejemplo de conversión la tenemos en San Pablo, y bueno, pues ahora los que hemos depredado a la creación, la destruimos, requerimos de una conversión ecológica. Ahora, de estas posiciones extremas, en donde hablan que la humanidad per se, como vemos ahí, con unas tarimas que las reutilizamos y con eso ya se están tranquilizando las conciencias de algunos y son ejemplos de que la humanidad sí tiene esperanza. Y en el otro extremo que no. Sin embargo, el pensamiento de las doctrinas sociales, ver, juzgar, actuar, tenemos que discernir. Nuestra obligación en este discernimiento es identificar las raíces de los problemas y al final del día, en nosotros está la raíz del problema. Y la raíz del problema está en nuestra forma de consumir bienes y servicios de todo tipo cuando tenemos nosotros la capacidad económica de adquirirlos. Pero cuando alguien no tiene esa capacidad económica, pues lo que va consumiendo es la basura que nosotros les vamos dejando. Basura. Y con eso, pues van, mm, pues, adaptándose a las circunstancias que les vamos dejando. Eso sin hablar de los efectos negativos que tienen las migraciones por las sequías, ¿no? ¿Cómo negar, para quienes dicen que no, lo que en estos días ha pasado en la Florida? La intensidad de ese huracán o los del 2005 y los anteriores. Y cada vez la intensidad de estos fenómenos hidrometeorológicos va en aumento. Y así como tenemos esas huracanes, tenemos en el extremo las sequías. Bueno, hay quienes niegan que eso no lo ocasiona nuestra manera de vivir de todos de modo global. Bueno, pues este 22 vergonzosamente viene a acelerar la degradación de los ecosistemas por el conflicto armado de dos naciones en Europa. Y esto está llevando a que quienes habían decidido sostenerse con energías renovables están recurriendo al carbón y acelerando las emisiones de gases de efecto invernadero, y que se viene sumando a lo que Carmelita nos había comentado de la deforestación, en ese ejemplo de la Amazonía. Pero cuando vimos nosotros que una ideología que nos dice que hay que sembrar, pues alguien dice vida, pero ¿cómo vas a sembrar vida destruyendo el ecosistema endémico cuando tú estás depositando ahí, en el caso del aguacate, especies exógenas, invasivas, que destruyen los ecosistemas locales
Y esa homeostasis, esa adaptación automática de los ecosistemas ya no se da, se rompe. Y en la fotografía la voy a regresar, que nos comparte aquí de México. Estos son los incendios que se generaron por ese programa de Sembrando Vida. Le pagaron a los propietarios de la tierra y quemaron. Y ahora la raíz de esta sequía se encuentra aquí. Esto es esas diversidades de opiniones. En nuestro caso tenemos que ver, juzgar, actuar, ayudarnos de las herramientas que nos permiten hacernos de los conocimientos que nos permitan anticipar las consecuencias y construir, como se dice, esos escenarios, ¿no? Esto es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Ya vimos nosotros esos ejemplos, gestos pequeños de quienes se están adaptando a través de las botellas para vivir con un mínimo de agua. Una adaptación y no por eso vamos a estar tranquilos, significa que ya no hay agua suficiente. Bien, ¿algún comentario de esta lámina, Carmelita? Sí, claro. Yo pienso que esa conversión ecológica requiere primero de una conversión espiritual. Creo que hemos vivido muy alejados, muy poco conscientes del valor de la naturaleza, del valor de nuestro planeta, de las especies, del valor como seres humanos de nosotros mismos, ¿no? Conforme crece la población mundial, siento que los corazones se fueron enfriando, nos hicimos insensibles hacia nosotros mismos. Estamos viviendo en un caos de frivolidad, ¿no? Así como Jesús lo anticipó en el Evangelio, en el que nos dice cómo la humanidad va enfriando su corazón. Y creo que estamos siendo testigos de ese enfriamiento en el que la indiferencia por nosotros mismos como especie y sobre todas las especies que existen en el planeta, esa falta de solidaridad con esas especies, con el señor árbol, con la señora flor, con todo lo que existe que es parte de la creación. O sea, llegamos a este mundo, se nos concedió el don de la vida, pero no la estamos apreciando en toda su profundidad, ¿no? Esa es mi manera de ver. Creo que tenemos que vivir una conversión espiritual en el que nuestro corazón, que ahora se está haciendo como hielo, tenemos que romper ese hielo de nuestro corazón y hacerlo cálido. Necesitamos un corazón de carne nuevamente para darnos cuenta de la dimensión del daño que hemos estado haciendo a la creación y que al hacérselo a la creación, pues no lo hacemos a nosotros mismos, porque dependemos de esa creación. Dependemos al 100% de esos bosques, de esos lagos, de esos acuíferos. Y si no actuamos con la inteligencia, con el amor primero, el amor que se requiere, y luego con la inteligencia para poder ver esta realidad de lo que estamos perdiendo, entonces ya podríamos trabajar mucho más en conjunto la humanidad para rescatar esos valores, para rescatar ese amor que hemos perdido por la naturaleza, por nosotros mismos, por nuestros vecinos, por otros países. Por eso hay guerras, porque ese amor se está perdiendo entre los seres humanos. Y en lugar de estar buscando la supremacía, en lugar de estar buscando a ver quién tiene más poder, a ver quién abarca más, pues tendríamos que estar ahorita uniendo todos los esfuerzos. Todos los países ya deberían estar unidos, ya no debería de haber fronteras. ¿Para qué? Para poder recuperar el planeta. Si estamos desunidos, si cada país y cada gobernante actúa por su cuenta, pues es muy difícil lograr los avances que se requieren, porque ahorita se requiere acelerar esos avances, se requiere acelerar esa transición a energías limpias, se requiere acelerar esa recuperación de los ecosistemas como la ONU lo está sugiriendo en este decenio de la recuperación de la biodiversidad. Entonces, si no recuperamos ese amor por la vida en general,
tanto como seres humanos, especies vivas y especies vegetales, ¿verdad? Si no tenemos ese amor, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo con la atmósfera. Por ejemplo, una persona, si nosotros tenemos una bolsa de plástico, la llenamos de aire y queremos respirar a través de ella, ¿qué va a suceder? Vamos a estarle arrojando dióxido de carbono y el oxígeno se lo estamos quitando. Entonces acabaríamos asfixiados. Y es lo que estamos haciendo con nuestra atmósfera. Estamos arrojándole dióxido de carbono, toneladas y toneladas, millones y millones de toneladas de dióxido de carbono. Y el oxígeno que producen esos bosques, pues no se está dando. Yo me pregunto actualmente cuáles son los verdaderos niveles de oxígeno que hay en nuestra atmósfera. Porque si nada más estamos contaminando, arrojando esos gases de efecto invernadero y no estamos procurando el oxígeno que se necesita tanto en el mar ya está perdiendo su capacidad de crear oxígeno porque se está acidificando por el exceso de dióxido de carbono. Y esos bosques están desapareciendo. Muchos, en este caso en México, pues fue por mano del hombre, provocaron los incendios. Pero también el cambio climático está secando la vegetación con mucha más rapidez y esos incendios pues solitos se inician, algunos de ellos se inician solos, pero la mayoría pues es por nuestros errores, por esos gases de efecto invernadero que están cambiándolo todo. Entonces, si no somos capaces de ver en qué medida estamos perdiendo el oxígeno que necesitamos para vivir, hay que recordar que lo primero que hacemos al nacer es respirar. Sin el oxígeno no hay vida en nuestro planeta, ni las plantas, nada podría existir sin el oxígeno. Antiguamente, ¿verdad? La primera fase biótica de la Tierra, los estromatolitos pues proliferaban en todo el planeta, produciendo el oxígeno. Gracias a ese oxígeno empezó a haber vegetación. Después de la vegetación, pues empezó a haber especies, tanto en el mar como en la tierra después. Pero si no estamos conscientes de que necesitamos volver a oxigenar nuestra atmósfera, volver a oxigenar nuestras vidas, pues las seguiremos perdiendo y acabaremos asfixiados, igual que los peces que se están asfixiando por falta de oxígeno en las zonas donde hay demasiada contaminación. En la agricultura, por ejemplo, la agricultura es uno de esos aspectos en los que se ha hecho un esfuerzo porque haya más maíz, porque se den papayas más grandes, sandías más grandes, pero el costo de esos agroquímicos para el subsuelo los está erosionando, está chupando su capacidad de producir de esos nutrientes, se están perdiendo porque se están trabajando en demasía. Además de que se van contaminando los ríos con esos mismos agroquímicos que van llegando al mar y ahí producen la muerte de muchos peces. Entonces, si no estamos conscientes que necesitamos recuperar ese oxígeno, ya no tenemos estromatolitos. Creo que por ahí hay un vestigio muy antiguo en Cuatro Ciénegas, en nuestro país. Hay muy poquitos y creo que ya se están secando, ya no están produciendo oxígeno. Pero si no estamos conscientes de que el mar produce oxígeno y los bosques producen oxígeno, entonces ya se nos está acabando el oxígeno en nuestro planeta. Se miden los niveles de dióxido de carbono, pero no he visto hasta el momento los niveles de oxígeno reales. Antes de la revolución industrial, pues había ahí una compensación, ¿verdad? Había un equilibrio entre los gases que componen nuestra atmósfera. Pero ya a partir del siglo pasado y de este milenio, yo no veo información real. La lógica nos tiene que decir que estamos perdiendo oxígeno. La lógica no lo tiene que decir si no hay árboles que lo produzcan o el mar que está acidificando si ya no lo produce, pues entonces estamos asfixiándonos, estamos camino a asfixiarnos, ¿no? Entonces, si no somos capaces de vivir esa conversión primero espiritual para amar la vida lo suficiente para rescatarla, pues tampoco seremos capaces de rescatar lo que nos da vida. ¿Sí? Entonces, es esa doble conversión que nos pide el Papa, conversión espiritual y ecológica, es la base para que podamos recuperar nuestros ecosistemas y para que podamos restaurar el planeta en el que estamos viviendo. Es importantísimo, es de vital importancia
recuperar esa biodiversidad que hemos perdido. Y las soluciones, pues no están en los agroquímicos, ¿verdad? Los agroquímicos incluso se regalan o se dan muy baratos, pero el daño que causan, la erosión que causan en los suelos es terrible, ¿no? Entonces también pueden llegar a darse hambrunas mucho más fuertes, como ya lo están viviendo muchos países actualmente. Y bueno, pues yo quisiera hacer esta breve reflexión que dice así: no es fácil encontrar vida como la nuestra en este vasto universo, ya que las condiciones necesarias no se dan en muchos sistemas solares. Y cuando la vida es posible, esta dura tan solo un instante en el tiempo, ya que el universo está en constante movimiento. Las distancias son tan grandes que no es posible alcanzar otros sistemas solares en donde haya planetas que coincidan en la misma fase biótica que el nuestro. Por esta y muchas otras razones debemos valorar el gran tesoro que es nuestra Tierra, único lugar en el que nuestra vida es posible, tan solo por un instante cósmico, en este lejano punto del universo. Miles de millones de años de evolución para llegar a ser como el día de hoy somos. Sin embargo, parece paradójico que toda la inteligencia de la que somos capaces aún no llega a su madurez para poder organizar nuestra vida en el planeta. Cuando nos demos cuenta de cuán afortunados somos por este milagroso evento celestial, entonces dejaremos atrás esta etapa primitiva de nuestra evolución para llegar a ser verdaderos seres humanos, desarrollados y capaces de compartir este planeta de forma inteligente y racional. Debemos superar nuestras diferencias para concentrarnos en tratar de prolongar este breve instante cósmico en el que la vida puede ser, con los pies en la tierra y la mirada al cielo. También pues escribí un breve poema a propósito de esta reflexión que les dejo el día de hoy. Quería hacer un Sí, comentario. sí, Armando. Escuchándote, Carmelita, esto de que la, una bolsa de aire, hay los microreactores anaeróbicos que se están utilizando para controlar la contaminación de los orgánicos domésticos. Cuando se envasan en botellas PET, como está herméticamente cerrado, ya no hay el oxígeno, lo empiezan a tomar las moléculas de los organismos vivos, de, los orgánicos que están ahí. Y al quitarle el oxígeno a esas moléculas, el oxígeno, están generando el metano, el gas metano, el CH4. Paradójicamente, nosotros, eso es un gas efecto invernadero. No obstante, es con el poder calorífico energético del CH4, el metano es muy alto. Y de hecho, los hidrocarburos, el gas natural es metano. Sí, Es un gas que se ha generado en los yacimientos y lo obtenemos nosotros y bueno, lo estamos quemando ese gas. Cuando nosotros, si bien no es suficiente el metano que pudiéramos nosotros generar a través del control de los orgánicos, pero ya inclusive algunos procesos, Carmelita, a propósito de esto de que encontrar la vida como la tenemos en nuestra hermana madre tierra, para encontrar otra equivalente en esta inmensidad del universo, le llevará millones de años a la especie humana encontrarse con una especie equivalente, sí, ¿sí? Y para que nos demos cuenta que estamos en un instante de todo esto,
Y entonces, pues oye, como la película de Wall-E, ¿no? Que se dan cuenta de que pues se acabaron con todos los recursos naturales y que pues lo único que quedaba era una semillita que germinó en una bota, ¿no? Sí, Entonces, sí ese es recuerdo. un mensaje muy ilustrativo para el lenguaje infantil de que nos demuestra lo absurdos que somos como especie humana. Salimos a buscar vida en otros lugares porque ya la que teníamos aquí no la acabamos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la invitación que nos hace la encíclica y el compendio, el pensamiento de la doctrina social, ver, juzgar y actuar, ver con los pies en la tierra y la mirada al cielo. Y cuando decimos cielo, decimos como la concepción de los cielos, ¿no? Vamos al cielo, pero desde la tierra. Entonces, esta es una serie de comentarios que me provocó tu reflexión a propósito del oxígeno que lo quitamos, ¿no? Y curiosamente, para regresar, es tan violenta esta reacción química del oxígeno con el metano que produce esa explosión, liberación de energía. Entonces, la misma naturaleza tiene sus mecanismos, es, 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 vamos, nos sublima la creación como a través de los procesos físico-químicos nos muestra la grandeza de la propia creación en una sencilla o aparentemente sencilla reacción química, ¿no? Eso es lo menos de lo micro a lo macro, ¿no? Es un comentario que necesitaba hacer, Carmelita. Sí, Armando, yo creo que lo extraordinario del universo, de la creación, es que está incluido el amor en él. Si nosotros observamos todas las especies, ¿verdad? Todas amamos a nuestros críos, a nuestros hijos, porque también está incluido en ese DNA del universo. Yo estoy segura que si en otros planetas hay vida, que claro que la existe, claro que existe. Ahí también el sello es el amor. Y espero que la Tierra sea el único planeta en donde ese amor se está enfriando, ¿verdad? Pero hay que recordar que no somos capaces de alcanzar otros planetas que estén en la misma fase biótica que el nuestro. No tenemos esa capacidad. No sé si alguna vez escuchaste los programas de Carl Sagan. Cuando yo era joven me encantaban esos programas. Y él hablaba con toda la razón del mundo. Él decía que las civilizaciones, ya sea en este planeta o en cualquier planeta del universo, tienen que pasar por un proceso de superación para poder seguir avanzando, para que una civilización pueda prevalecer en este universo. Tiene que superar esas diferencias, tiene que superar esas divisiones. El planeta, desafortunadamente, está dividido en países y lo que hace mucho más difícil cambiar las cosas, ¿verdad? Y poder frenar el daño que estamos haciendo. Ya estamos conscientes del cambio, sin embargo, esas divisiones nos están dificultando. Entonces, las palabras de Carl Sagan es de que depende de que superemos esas diferencias, de que podamos continuar como civilización, de que la vida siga. Yo pienso que el cristianismo, toda la filosofía que Jesús nos ha dejado, ya es como para que haya madurado en nuestro interior, ¿no? Ese amor a nuestro prójimo, ese amor a la creación, esas aves de las que se refería nuestro Señor, que tienen unos plumajes extraordinarios, esas flores tan bellísimas que existen en nuestro planeta. Toda esa belleza, ¿verdad? No la estamos valorando, no la estamos apreciando, la estamos perdiendo a una velocidad impresionante.
Entonces tenemos que madurar nuestro cristianismo y buscar la unidad. Tenemos que buscar la unidad de las naciones, tenemos que buscar nuestra unidad como individuos, hacernos todo con todo para poder rescatar nuestro planeta. Y bueno, aquí sí ya podría yo seguir leyendo un poquito el poema que se llama Momento Cósmico. Lo dediqué al Señor y dador de vida. Espacios de luz, creación divina, reflejos de amor, vida que da vida. Maravilloso momento cósmico, quiero vivirte plenamente y de tus perfumes disfrutar. Al amanecer, con las aves cantar y en tu cielo nocturno, las estrellas contemplar. Oh divino momento cósmico, irrepetible. Quiero vivirte siempre y guardarte en la eternidad. Así es, el día que nos demos cuenta de este maravilloso regalo de la vida, el día que lo valoremos con todo su peso, con toda su profundidad, con toda su grandeza, hasta entonces podremos reaccionar y empezar a actuar como debemos, Armando. ¿Cómo ves? Mira, viendo esta imagen que tú has seleccionado, um, me recuerda los que han estudiado el glaucoma, me van a entender. La imagen que tú me estás compartiendo es muy parecida a lo que pasa en el ojo humano. Cuando se estudian los glaucomas y todo esto, aparecen imágenes como la que estamos viendo. Eso es. Entonces, esa grandeza de lo que está en nosotros también está afuera. Son equivalentes. La maravilla de poder ver lo que, o oír, o respirar, o sentir, o degustar, lo sentimos. O sea, es equivalente a la belleza que se está descubriendo a través de los telescopios. Y eso está en nosotros, dentro de. Sí, explorar en nuestro interior el aspecto fisiológico y cómo esos mecanismos mm, solo explicables a través del milagro de la vida, ¿no? Somos tierra y el Señor nos crea a su imagen, toma barro, nos hace de barro y después nos sopla su espíritu y entonces nos hacemos como el Creador. Y a través de la inteligencia, la maduración que se dice que todavía no alcanzamos, que vamos madurando, conforme vamos madurando en los nuevos conocimientos, vamos descubriendo algo que está en el interior nuestro, que es parte de nosotros, de cada ser humano. O sea, nosotros como una criatura como una lombriz, como una ave, como un pez, o sea, la maravilla que hay en cada ser vivo, por eso San Francisco se maravilla y se para y tenía miedo de pisar, porque sabía que cada pisada suya producía la extinción de un microcosmos. Ese, ese, vamos, este momento cósmico que tú nos compartes me permite identificar que el cosmos está dentro de mí, ¿sí? En mi interior. Es lo que descubrimos a través de los estudios, los diagnósticos del glaucoma, ¿no?
Pues muchas gracias, Carmelita. Está hermoso este momento conmigo. Gracias, Armando. Pues lo escribí hace mucho tiempo ya, hace muchos años. Llevo ya muchos años en estos temas del medio ambiente y tratando de, con este dolor, duele ver cómo la creación se está destruyendo. Cuando lo escribí, pues no estaba tan dañada el planeta, pero pues sigue empeorando. Entonces, con más razón tenemos que luchar por rescatar esa vida que dentro de nosotros es un universo, un milagro gigantesco lleno de muchas células, muchos componentes. Es un milagro la vida. Yo pienso que esa madurez que tenemos que vivir como seres humanos, a la que Jesús nos invita, esa madurez ya tendría que estar un poquito más avanzada para poder precisamente valorar este momento, este instante cósmico que tenemos, esa suerte, es un regalo, ¿verdad?, de la creación. Y cómo lo hemos despreciado, lo estamos despreciando. Y bueno, pues para eso son estos programas, precisamente para despertar esa conciencia sobre el valor de la vida, el regalo de la vida y cómo la creación, ahorita deberíamos considerarnos pasajeros de esta nave espacial que es nuestro planeta, en el que vamos viendo otras galaxias, en la que vamos aprendiendo del universo. Tendríamos que estar ya en una etapa mucho más avanzada de nuestro espíritu, Armando, para poder valorar la vida. Siento que tenemos que acelerar ese momento para no perecer, porque si no apreciamos la vida, pues vamos en un abismo, ¿verdad? Menospreciando este obsequio, este regalo maravilloso que es la existencia. Y te digo, en el que también el amor es parte de nuestro DNA, es parte de lo que Dios nos ha heredado desde que nos formó, ¿verdad? Está en todo el universo ese amor. En cualquier planeta donde haya vida, se va a ver ese amor. Yo eso sí te lo puedo asegurar, que el amor está en todo el universo, es una fuente de vida, es una fuente de luz maravillosa, pero tenemos que valorarla. Pues les agradecemos mucho al auditorio de Plataforma Radio Digital el habernos acompañado en esta reflexión. Le agradezco muchísimo a Armando Enríquez, el coordinador del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si, que el día de hoy nos compartió sus experiencias, sus puntos de vista, sus reflexiones y sus trabajos también en esa construcción de la casa de adobe, que pues también es un intento, ¿verdad? Y es un pequeño gran esfuerzo para ir mejorando eh, la manera en que vivimos en esta civilización. Armando, te agradezco muchísimo tu compañía en este programa en especial. Para cerrar un poco, ya que mencionaste lo del Adobe, Sí, quiero comentarte que este año implementamos los talleres de Adobe eso es, qué bien, con la intención de hacer una terapia post pandemia. claro. Cuando hacemos Adobe, nos enterramos, lo hacemos con los pies, Ujú. sentimos la tierra entre nuestros dedos, nuestra piel, la frescura, y la verdad lo hicimos con jóvenes, con empresarios, con maestros, con eh, familias, y una experiencia tan sencilla que reconocieron unas adolescentes, unas jovencitas, que gracias a eso rompieron su aislamiento, el encierro en el que estuvieron por la pandemia. Algo tan sencillo, Carmelita, los talleres de Adobe. Claro, ha de ser el Y contacto con el barro, pues de ahí salimos, ¿verdad? De ahí de ahí nació la venimos. vida, de ahí Pues nació muchas la gracias, Carmelita. Y invitamos a nuestro auditorio a que nos sigan y que, pues, si quieren hacer adobes, ahí estamos listos nosotros. ¿En Ya dónde, tenemos Armando? moldes, ¿eh? ¿En dónde, Armando? ¿En dónde se pueden hacer? Ah, adobes a domicilio. ¿A domicilio? Ah, Bueno, claro. hay que tener un terrenito. Preferentemente queremos, es ayudarle a una comunidad a que va visitarles
y entonces dejarles con nuestro trabajo sus adobes. Qué bonito trabajo, Armando. Eso es lo que queremos, pero se necesitan más de 1,200 adobes para construir una casa de 50 metros, Carmelita. De 50 metros cuadrados, eso es. Sí, necesitamos muchos pies, ¿sí? Qué Bailar. Entonces nos vamos ahora que estén las condiciones, vamos a invitar al auditorio a que vayamos a hacer adobes, bueno. ¿A dónde ¿sí? podrían comunicarse para poder unirse a este esfuerzo, Pues Armando? ahí a nuestros contactos del capítulo Toluca. Es decir, la página Facebook del Sí, capítulo nuestra, sí, con nosotros. Toluca del movimiento Laudato Si, Sí, capítulo sí, Toluca, en vamos a Facebook. hacer adobes. Sí, vamos a hacer adobes. Bueno, y por mi ¿Vale? parte, pues yo también quiero hacer una invitación. Ahorita tenemos todavía disponibles 1,500 pinos navideños para plantarse. Si tienen jardines donde se quieran plantar, terrenos, si tienen camellones que ustedes sepan que necesitan más árboles, pues tenemos estas especies que en esta zona de la ciudad de Toluca, donde está Metepec, en algunos parques de baja altura, se pueden plantar estos 1,500 pinos navideños. Están a su disposición. Si necesitan hacer alguna plantación, si tienen espacios, también, por favor, contáctenos en la página del Movimiento Laudato Si Toluca en Facebook. Estamos a sus órdenes también. Y les agradecemos muchísimo a Plataforma Radio Digital por hacer posible este espacio y al auditorio que pues que nos ha estado siguiendo y al cual pues le estamos muy agradecidos por su tiempo y esperamos que también comuniquen a otros los mensajes que aquí transmitimos sobre la encíclica Laudato Si y sobre las noticias sobre los cambios climáticos también. Muchísimas gracias, Armando. También te doy las gracias por estar con nosotros. Y a nombre de nuestros compañeros, de Angie y de todos los que conforman el capítulo Toluca, les damos las gracias también. Pues Muchas buenas noches. gracias. Buenas noches.